municipio, trabajan en las direcciones de niñez, familia y adolescencia también de cada municipio. Bueno, y nos quedábamos sin que pudieran ir, no sabíamos qué hacer. Y hay muchas otras organizaciones que no he nombrado todavía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que diseñamos? Diseñamos ofrecerles a los alumnos talleres, de modo que vinieran a nuestra sala de clase, a nuestra sala de MIT, vinieran los profesionales, incluso los directivos de las distintas instituciones, y les explicaran de qué se trata la institución, cómo se trabaja en ella, cuáles son las asignaciones y sobre todo que les quedara muy claro cómo es el rol del psicólogo jurídico en esa institución. Entonces, bueno, presentamos el programa de este año, el proyecto, en realidad es un proyecto de prácticas de este año con diversos talleres, muchísimos talleres, donde iban a venir profesionales y ya les digo, directivos de las distintas instituciones a traerles la institución a los alumnos. Estuvo muy interesante. También en todo esto también le sumamos eh, la parte legal, jurídico-legal, del abordaje online. Toda la ética y todas las prerrogativas legales de atender online, de la práctica clínica online y de la práctica pericial online. Entonces también invitamos a Iván Muñoz de Chile, por ejemplo, y a otros profesionales de todo el país, a que explicaran sus experiencias y cómo estaban haciendo para las pericias online. La verdad que fue muy interesante, los alumnos se motivaron muchísimo y a la vez ellos mismos también generaron proyectos, generaron talleres que ellos mismos dieron. En varias ocasiones los dieron para los otros alumnos de quinto año, porque era importante que lo supieran, por ejemplo, esto de la ley de teletrabajo y todas las obligaciones éticas de la atención online, el encuadre, los alcances legales y demás. Y además trabajamos con algunos colegios que teníamos convenio y que les interesó mucho el aporte de los alumnos. Por supuesto, colegios donde se manejaban con las salas de Meet o de Zoom. Dentro de estas temáticas, los alumnos dieron talleres ellos mismos de la ley Micaela para los compañeros y para los colegios. Dieron talleres también de los derechos universales, porque nosotros en nuestra cátedra de psicología jurídico-forense también tenemos la unidad 2, que es toda de los derechos universales, tanto lo de los derechos humanos como los del medio ambiente y del planeta. Entonces, bueno, se entusiasmaron mucho, lo dieron en los últimos años de la primaria y de la secundaria de los colegios que tenían acceso a las aulas virtuales. También hicieron fanzine, que es como un folleto para la gente de la penitenciaría, porque también trabajamos con la penitenciaría con los agresores de género. Entonces, hicieron fanzine para que, porque esto se le está entregando en la penitenciaría a través de los profesionales y los internos lo llenan y lo devuelven, o sea, lo devuelven con las inquietudes y lo que han trabajado. Y también hicieron cartillas acerca de género y de la superación de las desigualdades de género, que también es un trabajo muy importante que se hace en la penitenciaría con la gente que está internada por transgredir las órdenes de restricción de acercamiento y de comunicación. Así que bueno, fue una experiencia realmente muy interesante. Lo virtual, en lugar de alejarnos, nos acercó porque hemos estado, diría que mucho más en contacto con los alumnos que antes. Antes los veíamos en nuestra hora de supervisión. En cambio, en este año los hemos tenido permanentemente, nos hemos comunicado por los grupos de WhatsApp, que es lo que más cómodo parece que nos resulta a todos. Entonces,
dábamos las clases, perdón, no les expliqué esto, dábamos las clases por Meet, los talleres eran vía Meet, se grababan, para aquellos que no pudieran estar presentes después los podían ver, los subíamos al Drive, y entonces hasta 3 talleres podían estar ausentes en forma directa y verlos en forma diferida y enviar un informe. De cada taller, nuestros alumnos han tenido que enviar un informe de una carilla, o sea, acerca de la temática y de sus conclusiones personales del taller, como para validar que estuvieron y que algo les quedó, digamos. Por cada taller les consideramos 2 horas de práctica de campo, porque era como ir a la institución, y por cada trabajo que hicieron para las instituciones les consideramos hora de campo. Además, ellos tienen 3 horarios de supervisión con nosotros y que están a cargo de distintos supervisores, porque en la cátedra somos 4 profesores titulares y 2 profesoras de campo. Entonces los titulares tenemos un horario de 2 horas por semana. Pero este año, por estar en la experiencia virtual, también ellos podían asistir a las supervisiones de los otros supervisores, por más que estuvieran en un grupo determinado. Entonces ha sido como muy enriquecedor, tanto para nosotros como para ellos, porque el trabajo de equipo nuestro se vio muy fortalecido. Ya pasó esto con la cátedra teórica, ¿no? Y ahora en la cátedra práctica se aumentó. Y bueno, y también hicieron una práctica de pericias con uno de los profesores titulares de la cátedra, que años anteriores, ¿qué hacía él? Él citaba para pericias de oficio, citaba a los peritados en la Cámara Gesell de la facultad, los atendía. Pero este año no se podía hacer eso, así que lo que hizo el profesor fue facilitarles las técnicas tomadas, las evaluaciones, la compulsa de expediente, por supuesto manteniendo la privacidad de los sujetos, y ellos trabajaron con las técnicas. Y bueno, falta, este profesor va a dar 2 talleres más de las técnicas específicas y con casuística de casos muy importantes y de mucha resonancia acá en Mendoza, 2 casos de homicidios en los que él participó. Bueno, básicamente es esto. A mí me gustaría mucho que ustedes me hicieran preguntas o que compartieran sus opiniones, no sé. Mabel, muchas gracias por tu exposición. Hacia el final del encuentro vamos a darle lugar a las preguntas. Vamos a escuchar a todas y a todos y a cada una de sus presentaciones y al final vamos a hacer el espacio para el intercambio. Bueno, estamos gracias. Entonces, muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por escuchar y por el espacio. Bien, continuamos con la exposición de Olga Puente de la UNC. Bien, yo aquí figuro con un nombre, pero soy Olga Puente, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología. Mi rol en relación a las prácticas preprofesionales es, yo soy la coordinadora general de las prácticas preprofesionales. En la Facultad de Psicología existen prácticas desde hace bastantes años, pero el programa de prácticas preprofesionales se retoma con nueva normativa y reglamentación a partir del año como una de las modalidades de egreso, porque hay otras modalidades, pero se retoma en el año 2007. O sea que desde el 2007 estamos trabajando con el mismo equipo de docentes. Está organizado, para que ustedes tomen más o menos una dimensión de cómo es el programa, en 5 contextos que ofrecen prácticas intensivas de carácter integrador, y en uno de los contextos se trabaja sobre todo lo que tiene que ver con el área de la psicología educacional. Otro es el contexto social comunitario, el contexto organizacional y del trabajo, el contexto salud y sanitarista y el contexto social comunitario.
sea, cada uno de estos contextos tiene un docente responsable y además tiene 4 docentes supervisores por cada uno de los contextos. Estos docentes supervisores son los que acompañan a los alumnos de manera directa en el recorrido por las instituciones. En realidad, todas las prácticas se hacen habiendo mediado el convenio correspondiente y fundamentalmente en las prácticas preprofesionales los convenios son con instituciones públicas, digamos, que de alguna manera son las áreas de trabajo de prácticamente todos los ministerios, ¿no? Del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad, etcétera, y digamos también del área de la municipalidad. Previo entonces convenio, se realizan las prácticas. Nos encontramos, como decía Mabel, con la misma situación en marzo, ante la situación de pandemia, el aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Qué hacíamos justamente con las prácticas? Que era, digamos, acercarse al territorio. Las prácticas tienen justamente esta articulación entre el mundo académico y el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Y pensamos, ¿no vamos a poder tener prácticas? Bueno, el equipo docente inmediatamente se puso a trabajar, trabajó con los referentes de las instituciones, que son los que de alguna manera colaboran en la formación, porque son los profesionales que están en las respectivas instituciones donde se realizan las prácticas, y con los cuales existe un vínculo, que eso fue una de las fortalezas que posibilitó la práctica, un vínculo de mucha confianza, de mucho respeto, digamos, entre los profesionales, que hizo posible que trabajáramos juntos en alternativas, en crear alternativas que de alguna manera permitieran que los alumnos tuvieran una experiencia significativa de aprendizaje del quehacer profesional en estas circunstancias. Y bueno, allí nos pusimos a trabajar y entendimos que nuestro enunciado era, digamos, prácticas no en terreno, sino prácticas con terreno. Esto quería decir que nosotros estamos trabajando con los problemas que están en las instituciones en donde los psicólogos realizan sus prácticas profesionales. Entonces, a partir de allí, digamos, empezamos un poco a trabajar en acomodar ciertos límites, como por ejemplo, cuáles eran las expectativas de los estudiantes y las expectativas de los docentes y de los referentes. Tuvimos que empezar a crear nuevos modos de comunicación, como recién decía Mabel, digamos, en instancias con Meet, en instancias donde podíamos, en entornos virtuales, encontrarnos, trabajar y participar en estas problemáticas. Nosotros a esta altura del año ya tenemos, ya hace de esto un mes, y un poquito más, han ya entregado sus trabajos, sus proyectos los estudiantes para ser evaluados por los respectivos tribunales, y donde justamente, después les voy a comentar algunos de los trabajos para que se dimensione que con la particularidad de cada contexto y con la perspectiva de abordaje de cada una de estas áreas, todos han podido trabajar con metodologías propias del entorno virtual, pero con los problemas que estamos atravesando como, digamos, consecuencia de la pandemia. O sea, tanto en las escuelas como en los hospitales, como en las instituciones judiciales, como en las organizaciones o en la comunidad, se ha trabajado con problemas que son, digamos, consecuencia
de la situación de sociosanitaria que estamos atravesando. Entonces, yo les voy a comentar brevemente algunos de los trabajos para que tomen muy brevemente, por ejemplo, y todos dependen de distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, la continuidad de algunas trayectorias educativas en un dispositivo de recreo virtual. Bueno, esto, por ejemplo, lo trabajaban los estudiantes con los estudiantes de la escuela media y acompañados también por los docentes de las respectivas escuelas. Y han realizado actividades de todos los momentos que dentro, por ejemplo, de la comunidad educativa son importantes, como, bueno, el sentido del Día de la Maestra, el Día del Estudiante, o trabajar temáticas particulares que iban surgiendo dentro de la escuela. Recreando espacios de encuentro, por ejemplo, en un recreo virtual, o sea, cómo es un recreo virtual, un espacio de participación docente, la palabra puesta en la escena virtual, el aprendizaje en espacios virtuales. Esto se hizo con los estudiantes de la propia, los ingresantes de la propia Facultad de Psicología, aprender en espacios virtuales universitarios, el acompañamiento tutorial en contexto de pandemia, la importancia de la figura de preceptores, tutores para estudiantes de primer año, los encuentros Meet entre estudiantes, bueno, en la escuela secundaria, por ejemplo. Bueno, esto a nivel de, como ustedes ven, todo del contexto educativo. Por ejemplo, dentro del contexto jurídico, atravesando la pandemia, intervenciones en la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, o sea, trabajando con los profesionales y, bueno, compartiendo cuáles son las demandas que aparecen en la institución en este momento de pandemia en relación a situaciones o procesos de victimización, el sexting desde una perspectiva preventiva con adolescentes de 14 a 17 años, con, en el marco del programa de navegación segura por internet con el Defensor del Pueblo de la ciudad de Córdoba, el foro virtual como herramienta de intervención para jóvenes durante el aislamiento social preventivo 2020, demandas al programa de convivencia escolar durante la pandemia, bueno, y así seguimos con otros trabajos dentro de este contexto. En salud, por ejemplo, en el contexto de salud sanitarista, procesos de adaptación a la práctica en salud mental en contexto de pandemia, impresiones de la crisis sanitarista en los profesionales del Departamento de Psicología, la sistematización de las respuestas del Servicio de Salud Mental a los pedidos institucionales en contexto de pandemia, el impacto del uso de las TICs en el personal sanitario en contexto de pandemia, los procesos de adecuación y reorganización de la atención del polo integral de la mujer en situaciones de violencia en el contexto de emergencia sanitaria. Bueno, y así. Podemos seguir con los otros trabajos, pero como ustedes verán, todos los trabajos y los proyectos que los estudiantes han presentado son con esta metodología virtual, pero con las temáticas que están, digamos, siendo atendidas y con las que se está trabajando dentro de las instituciones en las cuales realizamos las prácticas anualmente. Desde esta perspectiva, digamos, hemos podido hacer posible que puedan haber transitado por una experiencia de aprendizaje significativo en esta modalidad virtual. Bueno, después, como dijo Mabel, estamos dispuestas a las preguntas que quieran realizar, para no extenderme los 5 minutos. Gracias, Lucrecia. Muchas gracias a vos, Olga.
Vamos a continuar entonces con la exposición de Victoria Moloney de la UCSE. Adelante, Victoria. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy de Jujuy, estoy a cargo de la práctica profesional supervisada de psicología educacional. En la UCSE los chicos tienen las prácticas profesionales en el último año en psicología jurídica, clínica, laboral, educacional y comunitaria. Cursan todas esas prácticas, cada una está a cargo de un docente y el encuadre es más o menos parecido en relación a los convenios, al tener referentes institucionales, y los resultados que los chicos lograron este año a partir de las diferentes propuestas tienen que ver con producción de documentos, flyers, videos, espacios de encuentros, talleres, relevamiento de información por distintos medios, todo en este mundo virtual. Por eso decidí como hacer un recorte para compartir esta experiencia, contándoles un poco que, teniendo en cuenta que me corresponde a mí como estar en este lugar de contarles cómo fue este aprendizaje en pandemia, y mi área es psicología educacional, tomando los aportes de Vaquero, de Greco, de Rascobán, de Altavilla, construir cómo miramos lo transcurrido, digamos, a partir de estos dos grandes campos que tienen que ver con la salud mental y la educación. Entonces, a partir de ahí, pensar que desde la universidad en las prácticas los invitamos a los chicos a abrir un diálogo entre las distintas disciplinas, a poder preguntarse de otra manera esto que venían construyendo de un lugar más teórico, para poder comprender realmente esto de la subjetividad, que es nuestra especificidad como campo de acción y de representación. Entonces, pensar las prácticas profesionales supervisadas como una experiencia, como praxis, pensándolas como experiencia de traducción que nos permite hacer este enlace entre lo teórico y lo práctico. Que puedan aprender a partir de las vivencias, poniendo en juego sus propios recursos y a la vez generando nuevos recursos para las comunidades en las que se insertan. Que puedan apropiarse, que tiene que ver con esto de tomar algo que es de otro y que puedo hacerlo propio, y que eso impacta sobre mi identidad. Y entendiendo la identidad como narrativa, como huella, es que les propongo hacer un paréntesis para ver cómo se pudo inscribir esto de lo singular en lo colectivo en este momento como tan diferente a lo que veníamos acostumbrados. Y recuperar algunas huellas, pensar cuáles son las huellas que nos permitieron llegar hasta aquí. Pensar en esas situaciones en las que el miedo, la ansiedad, la incertidumbre o la duda nos hacía preguntarnos si íbamos a poder. ¿Cómo íbamos a poder? Los estudiantes se preguntaban si estaban preparados. ¿Qué experiencias marcaron un antes y un después? ¿Qué narrativas nos animaron a seguir? ¿A quiénes recordamos? Porque nos ofrecieron su presencia, su sostén, su posibilidad. Como docente, agradecida profundamente con los referentes de cada uno de los espacios que alojaron a los chicos y a la cátedra. Y creo que cada uno tiene como esa dirección en ese agradecimiento. Lo valioso de estas experiencias que vivimos este año van a seguir vigentes y nos darán la posibilidad de poder hacer con lo que se presenta. Son huellas, donde algo de la excepcionalidad las hacen memorables. Huellas que nos hablan del tiempo que verdaderamente cuenta, donde se juega en relación al aprendizaje, situándolo, esta marca, esta huella en la que pude aprender algo, y el aprendizaje claramente situado en la relación, como una construcción genuina, donde hubo una búsqueda de sentidos. Experiencias donde se sostuvieron desde el vínculo, ¿no? Desde el encuentro. En marzo, Rascobán dice que se desató la serie Virus, Pandemia, Cuarentena, y que este irrumpió y produjo efectos. Lo familiar, lo escolar, lo laboral se vio trastocado, esto quedábamos como por obvio, por dado. Y en medio de ese torbellino, por momentos aquietado por la monotonía,
fuimos desde la cátedra al rescate de narrativas que pudieran habilitar, poniendo énfasis en la transversalidad del autocuidado y del cuidado por el otro. Nos aventuramos a acompañar las trayectorias en este mundo nuevo de lo virtual, alojando vivencias, haciendo pausas y recuperando cada vez que resultó necesario el reconocimiento y el resguardo de la dimensión humana de la que todos formamos parte. Porque este año la angustia, la incertidumbre, el miedo y la inseguridad nos atravesó a todos. Por eso les comparto algunas de las palabras de los estudiantes que reflejan estas vivencias y dificultades transitadas frente a lo inédito. Tuve inconveniente, somos varios en casa en relación a los recursos, esta escasez, digamos, a veces puedo usar cámara, otra vez no, estamos saturados, nos sentimos movilizados. Esta emergencia nos recordó cómo lo subjetivo y lo didáctico se entrelazan, se anudan, se sostienen o se coartan. Es por eso que para el equipo trabajar la cercanía pedagógica fue una tarea ardua y sostenida, y transferir esto a los adultos de las instituciones para trabajar en el mismo sentido, en medio de estas distancias impuestas por lo epidemiológico. A modo de ejemplo, algunas respuestas ofrecidas, digamos, ¿no? La invitación es pensar juntos cómo lo podemos hacer. En la realidad aparecen limitaciones que nos trascienden. Lo importante es que nos podamos acompañar y que si necesitamos algo, no dudemos en hacerlo saber. La comunicación fue clave para construir el vínculo y poder acompañar la apropiación de herramientas. Anticipar encuadres, explicitar sentidos y fundamentos. Se promovió la colaboración entre pares y el armado de grupos de trabajo. Y así la cuarentena en el territorio de los estudiantes recuperó por ausencia el valor del vínculo, de la cercanía, del apego, como afecto que es constitutivo, fundante. Y al terminar el año, los chicos en los informes, en los trabajos de cierre, pudieron expresarlo de esta manera. Me sentí muy acompañada por mis compañeros, ya que entre todos pudimos salir adelante. Pude enfrentarme a diferentes temores y superarlos. Aprendí mucho, lo cual me sorprendió debido a las particularidades de este año que presumía ser desastroso. Creo que no fue así porque todos pusimos todo, nuestras ganas, energías y sobre todo voluntad para seguir y cumplir nuestros objetivos. Otra de las voces dice, para todos fue un desafío que nos sorprendió, que nos llevó a crear nuevas maneras de intervenir, de comunicar, de aprender. Este todos que expresan esconde un nosotros, que se fue consolidando con el transcurrir de la experiencia del cursado de toda la carrera, pero que este año fue un tiempo en el que hubo que transitar situaciones dolorosas de pérdida, de incertidumbre, en un mundo virtual donde las condiciones no son las mismas para todos, donde el cuerpo, como mediador de la experiencia, en algunos casos parecía reducido solo a la voz y en otros al silencio, donde la experiencia de ver el rostro del otro nos conmovía. Cuando se rompe la continuidad imaginaria es tiempo de apoyo, de sostén. Trabajar desde una ética de la relación nos permite sostener un singular pensado desde lo plural, para habilitarnos al encuentro, poder sentir que el otro está sufriendo, empatizar, sentir deseo de dar respuesta, trascender la indiferencia, asumir una responsabilidad compartida. Lo impensado nos movilizó, fue necesario abordar la realidad desde una invención. Todos fuimos parte, todos aprendimos, estudiantes, actores de diferentes instituciones con las que pudimos trabajar, los docentes que integramos los equipos de cátedra, los coordinadores, incluidas las familias de cada uno de los que formamos parte de la experiencia. Cada uno como docente transita sus propias insistencias. ¿La perspectiva ética son las normas?, me preguntan muchas veces los estudiantes. Para el derecho el sujeto es captado por un ordenamiento jurídico.
Este ordenamiento vigente establece que la salud y la educación son un derecho que debe ser garantizado. Este marco es necesario, pero no es suficiente. Más allá de las leyes, visualizarnos como sujetos de derecho nos moviliza a ser parte, a poder pensarnos como comunidad, desde el principio de corresponsabilidad, sin desconocer las restricciones que van a operar. Reconocernos como futuros profesionales en una dimensión política, transformadora, habilitante, colaborativa, para generar espacios inclusivos y comprometidos con la dignidad de todos y el bien común. Los grupos e instituciones pueden constituirse en continente si pensamos juntos, si somos conscientes de nosotros y de los otros. Como estudiantes aprendieron en este contexto y lograron llegar hasta aquí trabajando en equipo colaborativamente, siendo atentos frente a lo que le sucedía al otro. Esperamos como docentes, los alentamos a que puedan seguir aportando desde una perspectiva ética y que el campo profesional encuentre del mismo modo, trabajando colaborativamente para seguir aprendiendo y construyendo. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Les vuelvo a reiterar, a hacerles un pedido. Si por favor pueden acortar el tiempo de exposición, porque en función de la cantidad que somos vamos a tener muy escaso tiempo al final para el intercambio y para las preguntas. Así que si pueden realizar sus presentaciones poco más de 5 minutos, tal cual como estaba estipulado, les agradecería. Adelante entonces con Ignacio Longobardi de USAL, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Ignacio, adelante. Perfecto, bueno, mucho gusto. Yo soy el licenciado Ignacio Longobardi de la USAL, soy docente de la práctica jurídica de la cátedra del Dr. Maldonado. Bueno, en quinto año los alumnos tienen 2 materias prácticas, una es la materia práctica clínica y la otra es la jurídica educativa laboral. Creo que en otras universidades también lo tienen, que tienen que elegir entre una de esas temáticas. Y bueno, para quienes elijan jurídica, una de las opciones es justamente con la cátedra del doctor Maldonado, quien es psiquiatra y médico forense. Y la práctica, bueno, inicialmente se hacía en el Hospital Sanguinetti de Pilar, luego ahora está en el Hospital Neuropsiquiátrico de Opendorf. Y bueno, debido a la cuestión de la pandemia, obviamente hubo que adaptar la currícula, pero creo que sí, tengo poca señal, estuve con re poca señal estos días, así que me parece que si prendo la cámara me van a empezar a escuchar poco. Bueno, la práctica, para ser breve, lo que consistía era evaluación de pacientes graves, armado de informes judiciales, informes para comisarías de la zona que solían solicitar. Trabajábamos mucho sobre la parte de responsabilidad profesional, historia clínica, ley de salud mental, obviamente suicidología y demás. Esas son las temáticas que se trabajaban en el hospital. Pero bueno, siendo que los chicos no podían participar del hospital, no podían ingresar, lo que optamos fue por abrir la currícula, abrir a más temas y abarcar más cuestiones en las que se desempeña un psicólogo forense. Entonces, trabajamos sobre inimputabilidad, trabajamos sobre ley de violencia familiar, incapacidad civil, y diversos otros temas en los que se desempeña el psicólogo forense. Y bueno, la verdad es que a los chicos les gustó mucho, los alumnos se quedaron re contentos, me parece que les gustó mucho la oferta, y siempre trabajamos con casos, sean casos de la cátedra, casos de algún colega que nos prestaba, y era trabajar sobre el tema desde lo teórico y aplicarlo al caso práctico, siempre o casi siempre con psicodiagnóstico. Yo tengo hecha la especialidad en psicodiagnóstico, así que, y bueno, obviamente en forense hay mucha carga de psicodiagnóstico, así que trabajábamos con eso. Y la verdad es que a los alumnos les gustó mucho, porque también no solo, o desde la cátedra consideramos que la psicología jurídica es un
casi un posgrado en psicología clínica, ¿no? Porque para manejar bien la parte forense hay que manejar muy bien psicopatología y hay que manejar muy bien también psicología clínica. Entonces trabajábamos mucho sobre psicopatos, mucho sobre clínica y le hacíamos la articulación forense. Así que me parece que esta apertura de la temática a trajo nuevas oportunidades, digamos. Eso es lo que les quiero transmitir. ¿Está bien? ¿Fui lo suficientemente breve? Sí, todavía tenés unos minutitos más. Sí. Si cerrar un minutito más, podés todavía. Perfecto. ¿Qué más? A ver, otros temas en los que trabajamos. Bueno, para los parciales, los exámenes, lo que trabajamos fue justamente pasarles los casos a ellos, pasarles los casos a los alumnos. Entonces hacíamos, como siempre, el trabajo teórico primero, hacíamos el trabajo teórico y le pasábamos el psicodiagnóstico a los alumnos y ellos tenían que redactar el informe pericial con un modelo dirigido al juez, y así fueron los 2 parciales, en el que los alumnos tenían que hacer la evaluación de los casos, contestar los puntos de pericia, contestar el estado actual del paciente, y me parece que fue una gran oportunidad para ellos, más allá de la pérdida y más allá de que obviamente los alumnos este año estaban deseosos de ver pacientes, como siempre, de ver los pacientes, y de la importancia que tiene eso para hacer sus primeras armas como profesionales, para que en breve ya tienen el título, en breve van a empezar a atender sus propios pacientes. Me parece que trajo un montón de oportunidades y de ver otras cosas que no hubiesen visto de ser una cursada hospitalaria. Y bueno, me parece que por mí ya está. Muy bien, gracias Ignacio. Gracias a ustedes. Muy bien, le pasamos la palabra a Javier Calzada de UAI Buenos Aires. Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias por invitarme a participar. Bueno, para hacer breve una presentación, nosotros somos de la UAI. La práctica profesional supervisada la realizan el último año y los alumnos van rotando por distintas áreas: clínica, comunitaria, laboral, jurídica, educacional, y tenemos convenios con diferentes instituciones. Yo soy referente de una práctica en un centro de salud, donde hacen una práctica clínica y comunitaria, específicamente con adultos mayores, tanto a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. El trabajo puntualmente es en territorio, el encuentro con otros, el estar con otros, la puesta de los cuerpos en escenas, el trabajo interdisciplinario e intersectorial, intramuro y extramuro. Es decir, que esta pandemia y las consecuencias que trajo el ASPO, bueno, fue como un fuerte impacto, como decían en las anteriores presentaciones, porque nos llevó a replantearnos cómo lograr la continuación de los encuentros con los adultos mayores a través de la mediación de las tecnologías de la comunicación. Esto lo hemos logrado en una mesa anterior, justo que coordiné sobre adultos mayores. 2 estudiantes de la práctica lo han presentado, así que no me voy a referir a eso, sino que quería hacer una breve reflexión sobre bueno, este año de nuevos desafíos, este tiempo de pandemia, que lo defino como un tiempo de pérdidas y tiempo de cambios y oportunidades. Recién el licenciado Longobardi justo utilizó esas palabras, pérdida y oportunidad. Bueno, y decido comenzar esta intervención en este orden, desde la pérdida a la oportunidad, ¿no? En este deslizamiento. No iniciar por el lado de la pérdida por una actitud pesimista ni nostálgica, ni tampoco por desconsiderar los aportes que esto novedoso de las tecnologías trae, sino desde un punto de vista de la realidad. Se trata de no romantizar el encuentro y la práctica mediada por tecnología. Es no caer en la trampa de negar lo que se perdió, de negar el límite que se nos impuso, el límite en cuanto a que tuvimos que ir sí o sí a recurrir a este tipo de prácticas.
no negar la importancia de la presencia de los cuerpos en la escena presencial, valga la redundancia, porque los cuerpos también se presentan en el modo virtual, pero bueno, desde un modo diferente, ¿no? Este modo de encuentro al que estábamos habituados y que necesitamos, bueno, es importante de subrayarlo. Porque yo pensaba, si no nos podemos ubicar en esto, corremos el riesgo de obturar un proceso de duelo que se ha instalado en mayor o menor medida en cada uno de nosotros y en nuestros estudiantes y en nosotros como docentes. Ubicar estas coordenadas nos permite, a su vez, revalorizar el encuentro presencial, el que veníamos teniendo, y la oportunidad también de repensar prácticas, tal vez, vaya a saber, combinando ambos modos de estar en escena, tanto lo presencial como lo virtual. Así como es justo decir que no se trata de rechazar este nuevo modo de encuentro, el virtual, ya que es un modo diferente de estar, como decía, y que hay que ser justos, también decir que gracias a esto hemos podido sostener de un modo distinto, pero sostener al fin las prácticas, y que además este nuevo escenario virtual nos ha simplificado en muchas cuestiones. También es justo decir que es fundamental darle un lugar, el lugar correspondiente al trabajo psíquico que el duelo sobre lo perdido, sobre el límite, realiza, favorece y permite la afluencia de distintos sentimientos. No sé ustedes, pero yo he estado este año mucho más sensible que otros años. Me parece que es importante dar lugar a estos sentimientos e ir acompañando, no taponar, mejor dicho, esto que ha aparecido a partir de lo perdido. Dejar que se exprese, dejar que hable, dejar que produzca. Respetar, tolerando los tiempos de este proceso psíquico que intenta elaborar sobre lo perdido y monitorear qué producción se va haciendo sobre esto, es también un aprendizaje para nuestros estudiantes en la práctica psicológica de acompañar e intervenir en procesos de duelo, cambio y transformación humana. Bien, Javier. Muchísimas gracias por tu presentación. Le damos la palabra a Noelia Prieto de la UAI de Rosario. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Prieto, soy psicóloga, docente de orientación vocacional y profesional y asistente en las prácticas profesionales supervisadas en el área educativa. Bueno, como comentaba el colega Javier, en UAI los alumnos en quinto año cursan las prácticas haciendo una rotación en distintas áreas. Yo hoy les voy a compartir las experiencias que realizamos en el área educativa. Y bueno, cómo fuimos transitando este año. Frente a esta situación de excepcionalidad en el contexto de pandemia, nos encontramos con nuevos escenarios, nuevas realidades en nuestros efectores, los cuales son escuelas secundarias de gestión pública y de gestión privada de la ciudad de Rosario y localidades aledañas. Para hacer un cuadro de situación, bueno, con estos nuevos escenarios que les decía que nos encontramos, podemos decir, bueno, escuelas desbordadas de actividades, dificultades para conectarse con sus estudiantes, estudiantes cansados, jóvenes cansados, pocos motivados, participativos, y en el peor de los casos, jóvenes sin acceso a los dispositivos que les permitieran hacer las clases virtuales y sin conectividad. Bueno, frente a ello, como responsables de las prácticas profesionales supervisadas, junto con nuestros estudiantes, debimos repensar la práctica del psicólogo en el ámbito educativo. Debimos pensar nuevas estrategias de intervención. Por un lado, pensar, bueno, en este contexto que estábamos viviendo, no podíamos dejar de hacer esa lectura, y empezar a analizar la variable del tiempo. Sabemos que el tiempo, bueno, en la pandemia ha tomado otras tonalidades, podemos pensar en tiempos disruptivos, discontinuos, y en tiempos que ponen de manifiesto las desigualdades, como les decía. Bueno, todos nuestros jóvenes no tienen el mismo acceso a la educación en este contexto, algunos hay que repensar, y los docentes también tuvieron que repensar cómo acercarle el material, cómo hacer que tengan el mismo acceso que el resto de la población. Por eso, bueno, para crear los dispositivos de intervención durante la supervisión, tuvimos que formar redes de trabajo
con los distintos agentes institucionales de las escuelas, con directivos, con docentes, con facilitadores de la convivencia, con preceptores, para poder diseñar esas prácticas. Y bueno, durante las supervisiones atendíamos a varias cuestiones. En primer lado, bueno, frente a la población que estamos trabajando, adolescentes, sabemos que el adolescente está constituyendo su identidad, está atravesando varios cambios, y frente a este aislamiento, se veía en privado de este encuentro con el otro, tan importante para ello, el grupo de pares, el grupo de pertenencia. Y bueno, debíamos atender ese malestar para pensar las intervenciones. Nuestras intervenciones estuvieron dirigidas principalmente a los primeros años de los alumnos de la escuela secundaria, aquellos que leíamos estas, junto con los alumnos, bueno, esto que tenían que hacer un lazo con la escuela, crear vínculo entre pares, porque muchos de ellos tuvieron muy poco tiempo para conocerse, para hacerse de amigos, de compañeros. Y también intervenimos con los alumnos de quinto año que también estaban atravesando una situación compleja de que no podían hacer el duelo por la finalización de la escuela con aquellos rituales que conocemos, la graduación, el viaje de estudio, el banderazo, y todo eso que permite tramitar esta finalización de la escuela. Entonces, bueno, los dispositivos que hicimos fueron talleres virtuales de orientación vocacional, esto de crear el lazo en los más pequeños de las escuelas, y bueno, atender, digamos, tender mucho la creatividad, que esas intervenciones sean creativas, sean convocantes para ellos, utilizando, bueno, los recursos tecnológicos. Y bueno, para reflexionar con todo esto que estuvimos transitando y todo lo que trabajamos durante este año, me quedo con el compromiso como profesionales de la salud y interviniendo en el ámbito educativo, el compromiso con aquellos que no tienen el mismo acceso a reinventarnos, a repensar prácticas para que ellos tengan el mismo acceso a la educación. Y también el rol del psicólogo creando estas redes, estos dispositivos de sostén, donde los adolescentes puedan tramitar todo aquello que les está pasando y dar lugar principalmente a la creatividad. Muchas gracias, Noelia. Damos la palabra ahora a Rosina Lorenzo de la UNR. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Rosina Lorenzo y formo parte del equipo docente del área 5 de las prácticas profesionales supervisadas de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Psicología. El área 5 correspondería a Psicología Forense. Nosotros comenzamos el año con la presencialidad, como es habitual, y bueno, nos encontramos con todas las modificaciones y los cambios que impensados nos impuso la pandemia, ¿no? Con esto de nos encontramos con que nos arrojaron a la virtualidad así, de ese modo, y bueno, fue todo un desafío. La prioridad nosotros, básicamente como equipo docente, la pusimos en intentar escuchar a los alumnos. Había grupos de estudio, y bueno, intentamos escuchar qué era lo que muchas veces veíamos cierto malestar, porque los alumnos planteaban que los llenaban de PDFs y de trabajos prácticos. Entonces intentamos hacer algo distinto a partir de la escucha, y empezamos, bueno, a plantearnos modos innovadores de poder trabajar de modo que ellos se sientan escuchados y se sientan cómodos. Así que bueno, en función de eso, empezamos a trabajar, armábamos afiches con titulares de diarios, de noticias, y hacíamos análisis en función de eso, análisis discursivos de los titulares. Trabajamos con viñetas clínicas, pedimos también, nosotros trabajamos con instituciones, en donde se insertan los practicantes, y bueno, pedimos la colaboración de los psicólogos
y de los tutores de las instituciones, así que los alumnos tuvieron la posibilidad también de entrevistarlos. Entonces intentamos como construir a través de la virtualidad cierta presencia, que ellos puedan acercarse. Ese fue nuestro planteo, cómo hacer para poder construir otro tipo de práctica desde los recursos que teníamos, así que intentamos que ellos pudieran trabajar aún así con los profesionales de las instituciones a las que en otro contexto hubiesen podido ingresar, y de este modo conocer a las instituciones, poder tener cierta escucha del discurso institucional por medio de estas entrevistas a los profesionales. Todos accedieron, la verdad que eso es a destacar, hubo mucho compromiso de parte de no solo de la facultad, de los equipos docentes, por supuesto de los alumnos, sino también de parte de los profesionales de las instituciones que nos vienen acompañando también hace muchos años. Y eso es a destacar. También fuera de eso, trabajamos con análisis de noticias, trabajamos con fábrica de casos, con video debates, y la verdad que bueno, fue día a día, fue ir construyéndolo día a día, un desafío que se planteó así, no tuvimos tiempo, ninguno lo tuvo para poder prepararse para esto, así que, bueno, y cierro transmitiendo. Hace poco nos llegaron unos mensajes de alumnos agradeciendo la labor docente, diciendo que, bueno, a veces la carrera de psicología es una carrera en demasía teórica, con mucha carga teórica, y que por primera vez habían podido aplicar la teoría y a la realidad, ¿no? Como bajarla un poco y pensarla, poder a partir de la teoría abordar un caso en particular, un caso clínico. Nos encontramos con alumnos agradeciéndonos por eso, y bueno, la verdad que para nosotros fue algo muy conmovedor para todo el equipo docente, porque bueno, uno pone lo mejor y en condiciones que no son a veces las mejores, pero bueno, uno ve que hay efectos, como no, de las intervenciones, hay efectos, y pudimos dentro de todo construir una experiencia de enseñanza-aprendizaje que, bueno, es mutua, pero bueno, se pudo construir algo y hubo efecto en las intervenciones. No se puede suplir tal vez la práctica, los alumnos llegan con un montón de ilusiones porque es la única instancia de prácticas que tienen en el 6º año de la carrera, y vienen con un montón se proyecta mucho sobre las prácticas, y bueno, y fue algo con lo que también se tuvo que trabajar, y fue día a día. Tuvimos que darle lugar en las clases a hablar de estas cosas, a algunos alumnos que tenían situaciones particulares en su familia, y fue acompañar desde un montón de lugares, y bueno, hicimos para nosotros fue un desafío día a día, todos los días íbamos pensando qué era lo que podíamos ir implementando. Así que bueno, me encantó escuchar cómo lo fueron llevando en distintas facultades, y esta fue, resumidamente, nuestra experiencia en el área 5 de la Facu de Psico de la UNR. Gracias, Rosina, muchas gracias. Ahora entonces es el turno de Nadia Aybar, de la UAI Rosario. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo, escuchando el relato de ustedes, desde el lado de docente, voy a contarles mi experiencia como estudiante. Yo soy alumna de la PP Área Educativa de UAI Rosario, no es profesora, y lo que nos tocó con mi equipo es llevar adelante un taller de orientación vocacional y ocupacional, lo cual implicó repensar el diseño, las estrategias, adaptar las técnicas, porque era muy difícil sostener la convocatoria de los alumnos, debido al alto nivel de desmotivación que presenta esta población.
Para lograr los objetivos se utilizaron recursos tecnológicos como videos, música, imágenes animadas, mientras se les verbalizaba la consigna. Por otra parte, también buscamos recrear ciertos rituales que se mantienen a la modalidad presencial, como por ejemplo el recreo, en el cual buscábamos que en ese espacio circule la palabra, ya que podíamos avisorar que estaba en ellos la necesidad de compartir ciertas cuestiones de índole personal entre ellos. Y también sirvió para trabajar muchos miedos y la incertidumbre que se les presentaba a estos chicos, pensando en cómo se iban a enfrentar a estos estudios superiores, sin saber que los conocimientos que fueron adquiriendo este año iban a ser suficientes o no. Ellos presentaban muchas dudas sobre eso. Bueno, fue un trabajo muy en conjunto con las profes en la supervisión, donde todo el tiempo nos sostuvieron, nos acompañaron, nos aconsejaron, y yo creo que se pudo lograr y que los resultados fueron exitosos gracias a este enriquecimiento mutuo que fuimos llevando, porque fue un espacio de construcción de aprendizaje, yo creo que tanto para los profes como para nosotros y también para los alumnos, o sea, los objetivos que tenían los profes se fueron desplazando hasta llegar a concretarse el taller, y eso fue muy, muy valorable. Difícil, representó un desafío, pero no imposible. Así que bueno, no le quiero robar más tiempo porque era un poco para ejemplificar lo que Noé había hablado. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Entonces ahora es el turno de Teresa Correa de la UNSL. Adelante, Teresa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy acompañada por otros docentes de la Universidad Nacional de San Luis, como la profesora Liliana Gómez, Jessica Pico, y una estudiante avanzada que es Paula López Rica. Un poquito para contarles nuestra experiencia, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional cuenta con un centro de atención integral psicológica para tanto de formación de grado como de formación de posgrado, constituye un espacio institucional de formación práctica, científica y ética, y brinda atención a la comunidad de la ciudad de San Luis, aquella población de escasos recursos. Este centro cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por asesores externos como médico pediatra, psiquiatra, asistente social, nutricionista, abogada. El centro tiene convenio con muchas instituciones del medio, de aquí de la provincia, y la atención que brinda este centro corresponde a varios campos de abordaje, entre ellos el clínico, el jurídico, educacional, investigación en psicodiagnóstico, y ellos corresponden a las áreas de las prácticas profesionales supervisadas. Somos dos coordinadoras de este centro que conformamos la parte de tutoría institucional de los estudiantes que inician la práctica final aquí en este centro, que le llamamos CIAP. Nosotros realizamos una entrevista de admisión a la población consultante cuando estábamos hasta fin del año pasado, que se podía hacer esta tarea presencial. La realizábamos dos equipos de atención de las líneas teóricas de todas las que tiene la facultad. Está conformado este equipo por docentes graduados que van rotando por el servicio y alumnos de PPS, que ingresan a las entrevistas de admisión de los consultantes y o pacientes a partir de un consentimiento que da el paciente de que ingresen también estudiantes. Nosotros realizamos la admisión y de acuerdo a la naturaleza de la problemática que presentan, de acuerdo al nivel de complejidad, vemos si lo podemos atender en nuestra facultad desde las diferentes áreas o campos que tiene la facultad. Ya sean proyectos de investigación, proyectos de extensión, donde también hay alumnos, a los docentes que dirigen PPS y que solicitan consultantes. Se le cortó el audio a Teresa.
si ustedes quieren, no sé si Teresa vuelve, pero si ustedes quieren, puedo seguir leyendo lo que habíamos armado, si les parece. Por supuesto, adelante Liliana. Manéjenlo como ustedes mejor les parezca. O hasta que Teresa recupere el audio. A ver si volvió. No. Bueno, una vez que se detecta la naturaleza de la problemática que se presenta, se deriva esto que decía a los consultantes, a los servicios que posee la facultad, y en el caso de que el nivel de la complejidad no sea alto, bueno, también se van a ir derivando a distintas temáticas. Hablábamos de proyectos de investigación, proyectos de extensión, donde también tenemos alumnos y docentes que dirigen las prácticas preprofesionales. Algunos de los estudiantes también están presentes en las admisiones y en algunos casos les toca presenciar la primera entrevista con el que sería su primer paciente, en caso de corresponder al campo clínico. También a este se lo asiste en el centro mediante la guía de las tutoras que han aceptado formar parte de esta orientación preprofesional, a los directores y codirectores de los estudiantes de las PPS. Sí, disculpen, bueno, este año... ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahí está, justo, Tere. Quedé hablando de la atención en pandemia, así que podés seguir tranquila. Bueno, gracias. Disculpen. Bueno, en este año la atención del CIAP, bueno, se ajustó, se adecuó a la pandemia, sobre todo en el área clínica, donde fuimos adecuando la asistencia, la atención presencial a la asistencia remota. Se trabajó en equipo la creación de un encuadre viable de atención solo a aquellos pacientes que habían iniciado en el año 2019 y que no se había finalizado el proceso psicodiagnóstico. En ese contexto, los pacientes presentaron, por supuesto, manifestaciones propias de toda situación epidemiológica, como manifestaciones críticas de ansiedad, incertidumbre, angustia. Bueno, se los escuchó desde esta nueva demanda de asistencia y no solo por la que habían consultado el año pasado. Algunos de estos pacientes, después de mantener el primer contacto telefónico con las coordinadoras e interrogar acerca de la red de sostén familiar social y social existente como su situación emocional actual, una vez que se hacía como esa mirada, ¿no? Se le regresaba el paciente al estudiante de PPS para que hiciera algunos encuentros telefónicos breves y pueda escuchar el relato del paciente. Se trabajó fundamentalmente para obtener un vínculo sostenedor, apuntalador con el paciente, ajustándose a la necesidad para posibilitarle al sujeto un alivio en este contexto. Bueno, para todo esto se tuvo que realizar una revisión bibliográfica de atención en situaciones críticas de urgencia subjetiva, tanto teórica como técnica. De estos seminarios participaron docentes, graduados, estudiantes de PPS, bueno, para aprender, vivenciar nuevas experiencias, sentirse acogidos por el equipo en momentos críticos que en realidad todos estamos atravesando. Bueno, el trabajo grupal, como ustedes saben, sostiene a los integrantes, permite pensar, metabolizar emociones, sensaciones, así que bueno, ha sido un enriquecimiento para todos, desde lo humano, desde lo académico, desde lo profesional, desde lo ético. Nosotros orientamos a los estudiantes de PPS en el empleo de un dispositivo de primeros auxilios que se adaptó a la demanda del apremio del paciente, registrando el grado de vulnerabilidad este año, ¿no? Se fue delimitando un eje unificador de asistencia que se basó en los puntos de urgencia que se detectaban, situaciones de riesgo, grados de vulnerabilidad. Se focalizó de acuerdo al método clínico, y esto fue seguido por la supervisión mediante videollamada de ese contacto telefónico que el alumno tenía con el paciente. No hay saberes en una pandemia, hay que construir juntos, colectivamente, un modo de intervención y de acción que subraya principios, la prevención, la equidad, la solidaridad, ¿no? En momentos críticos. Trabajar integralmente implica identificar, conocer la realidad social y sanitaria del consultante, su estado psicológico vivencial,
su red relacional de sostén, el posible distanciamiento geográfico de la familia. Aprendimos que la pandemia valora la importancia de los vínculos, de los lazos que nos sostienen de la familia. Vivimos todos con el temor a la pérdida, real, simbólica, la pérdida del estatus logrado del yo, frente al caos, la impotencia, la incertidumbre. Nos sentimos nosotros partícipes de la relación con nuestros consultantes, pacientes, estudiantes, como docentes comprometidos y atravesados por el caos de la situación epidemiológica. También hicimos modificaciones bastante significativas en las PPS en investigación, reformulando objetivos, metodologías, actividades. Las instancias de evaluación también han sido virtuales y bueno, se han sostenido con mucho esfuerzo de todo el equipo que forma parte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa y Liliana. Ahora es la palabra de Fabián y Mariana. Fabián Duto y Mariana Screen. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, podemos estar diciendo. Gracias por el aguante. Bueno, hubo un problema técnico, estuve al borde de un ataque de nervios, iba a destruir todo. Pero bueno, no ocurrió eso. Pero bueno, el tema de la virtualidad son cuestiones para tener en cuenta en relación a esta cuestión del cuerpo que no se encuentra presente, ¿no? Y tenemos que responder con cuestiones técnicas y a veces la técnica falla. Mariana, a ver, Mariana, ¿estás allí? Estoy acá. Dijimos que vamos a mantener... Vamos rápidamente por el sentido de por qué estamos los dos, somos casi como la excepción. Exacto. En principio porque tuvimos este año una experiencia interuniversitaria, interfacultades e interáulica de PPS, Infancia y Familia es la nuestra, y la tuya, Fabián, es Clínica con niños. Con niños en instituciones asistenciales. Bien, en este punto yo hoy venía escuchando a los expositores y alguien dijo, bueno, a quienes recordamos, a quienes dejaron huella. En las vacaciones yo quiero hablar de las dificultades que tuve y que tuvimos como cátedra. Pensé realmente que las PPS de este año no tenían ningún sentido, porque bueno, no me las podía imaginar si no era en terreno. Antes de las vacaciones, recuerdo la serenidad de Lucrecia Cerini en una reunión que tuvimos de todas las PPS en mi facultad, en WADER, y ahí yo estaba como docente absolutamente negada, incluso por lo que son nuestras resoluciones, de la cantidad de horas que tienen que estar nuestros estudiantes en terreno. Digo la serenidad de Lucrecia porque Lucrecia compartió allí su experiencia de cómo venían trabajando. A partir de ahí también mi colega docente, Fabián Duto, que compartimos perspectiva en educación, empezamos a intercambiar lo que estábamos haciendo en PPS. Y la propuesta de Fabián entusiasmó y habilitó, y ahí nos pusimos a pensar este espacio interáulico y a compartir los recursos. Ese compartir recursos, ese solidarizarnos entre estas dos instituciones públicas, creo que posibilitó agradecimiento a los estudiantes. Después, para no ocupar el tiempo, les voy a compartir un extracto de una de las estudiantes hablando de lo esperado que eran las PPS y de lo que había sido este giro entre la decepción de no poder hacer sus prácticas en instituciones públicas, como ustedes ya lo mencionaron. Las PPS son con convenios con instituciones públicas, a lo que pudimos generar. Y lo pudimos generar, creo, también por esta idea de Ateneo que tiene el colega Fabián Duto respecto de lo que es el pensamiento clínico, como esta elaboración sobre la práctica, ¿no? Y ahí hicimos una extensa propuesta a partir de ese segundo cuatrimestre que a los estudiantes, al menos los de WADER, en estos días compartíamos con Fabián, les implicó, por ejemplo, estar hasta 3 días en contacto con referentes de la práctica.
Quiero además agradecer a las instituciones y a la generosidad de los profesionales que pudieron realmente posibilitar que este recurso del pensamiento clínico, del lugar del psicólogo, dentro de estas diferentes instituciones, pueda tener lugar. En ese sentido, la generosidad del profesor Rubén Oliden López de Rosario, que generó una clase de espacios de reflexión sobre la familia, el niño y la pandemia, al psicólogo Fabián Mursila, sobre el fracaso de las utopías comunitarias, y una presentación de caso de la Subsecretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe, a Fabián Duto también por su trabajo con algunas puntualizaciones a partir de 2 notas sobre el niño, Alejo de Sanz y Gabriela Benítez sobre el rol del psicólogo en el dispositivo de toma de testimonial en abuso contra la infancia, y poder pensar este equipo de Defensoría y Cámara GESEL, el lugar del psicólogo allí, en interrelación con el discurso jurídico. A Luciana Sarmiento, al juez Pablo Barbiroto y al psiquiatra Javier Ramírez por participar con el equipo penal de niños y adolescentes en adolescencias y conflictos con la ley penal. A Romina Lombardi y a Fabián Duto nuevamente por traernos la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, donde se abordaron cuestiones relativas a las urgencias y crisis subjetivas de la clínica con niños. A Soledad de Guiguren, Diana Rodríguez y Gabriela Ereñú, que trajeron clínica con niños en los centros de salud en pandemia. A Estefanía Céspedes, Juan Pablo Hetzer y Lucía Heller de la ludoteca del Hospital Dr. Miray López de Santa Fe. A Gonzalo Penco, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos. Al Juzgado de Familia, y especialmente a Eugenia Pita y Delfina Castillo. A la Unidad Penal número 6, Concepción Arenales, crianza en contextos de encierro. Bueno, y sigue, introducir a la clínica con toxicomanías en jóvenes, colegas Secondo, a Casa Refugio Provincial Inés Londra. Bueno, solamente para mencionar lo que fue algunos de los referentes. Fabián, te doy la palabra. Sí, no, muchas gracias, Marian. Sí, nosotros, hay una parte que a lo mejor me parece que es como que se ha omitido. En la primera parte del año, nosotros pensamos que íbamos a volver a los efectores. Entonces había una incertidumbre que no sabíamos la extensión de lo que iba a durar la pandemia. Yo creo que nosotros estamos hablando ya con el tiempo de cuestiones que de tiempo presente. En esos momentos había muchas interrogantes, tanto de los alumnos como parte de los docentes, sobre el ingreso a los efectores. Algo que yo quiero rescatar en esta experiencia que hemos tenido con Mariana, es algo que nos llamó mucho la atención, la coordinación, más allá que son 2 cátedras, obviamente con distintas, obviamente, singularidades, pero cómo pudimos empalmar sin perder lo pertinente y las insignias de cada una de las universidades y de las cátedras. Fue una coordinación con ejes temáticos que nosotros prácticamente son los ejes que trabajamos habitualmente, y seguramente Wader hace lo propio, pero sin embargo, mediante la conversación y cómo fuimos desarrollando los temas con algunos aportes que íbamos proporcionando, empalmando cada uno de los temas que se fueron presentando. Siempre un eje principal. Perdón, Fabi, coordinados por las estudiantes. Es decir, que las estudiantes, claro, exactamente, ya se ponían en contacto, por ejemplo, con el juez Barbiroto, y ellas se encargaban de hacer un CV y de estudiar sobre esa temática para después poder de alguna manera moderar la conversación. Y después era la presentación de caso, y esa presentación de caso a veces a la semana, bueno, casi siempre a la semana siguiente, en el Ateneo, Fabián hacía toda una introducción y retomaba lo que había sido presentado. Sí, Fabi. Hacíamos una articulación epistémica
pero que no era muy lejana, simplemente era un hilo conductor que se dejaba llevar. Y algo que nos sirvió a principio de año, que se utilizó para que esto sea posible, es incluir a la pandemia la práctica del psicólogo. ¿Qué parte de la pandemia corresponde a la escucha del practicante del psicoanálisis en este caso, o también el ejercicio del psicólogo? Para eso nosotros nos servimos para interrogar la dimensión y las categorías de espacio y de tiempo. Lo pusimos en tensión frente al aislamiento social y preventivo obligatorio, en cuanto esto tocaba las dimensiones justamente de tiempo y de espacio, articulado a lo real, simbólico e imaginario. Eso ya era un poco más complejo. Pero se hicieron una serie de trabajos didácticos a partir de la literatura y a partir de cuestiones de series televisivas, para pensar el tiempo y el espacio en estas coordenadas. Eso lo articulamos con cada una de las ponencias que se fueron presentando. Cómo pensar la dimensión tiempo y espacio en la cual uno también estaba afectado. Y bueno, fue muy enriquecedor y hemos aprendido muchísimo en este intercambio, intercátedra, interaula, en todo este tiempo. Y bueno, me parece que los alumnos pudieron nutrirse, pudieron aprender, pudieron rescatar, pudieron tomar, como decía Mariana, un pensamiento clínico de todas estas situaciones que se fueron presentando. Así que, bueno, celebro porque pudimos, de alguna manera, frente a estas adversidades, esta catástrofe que se da a escala global, pudimos, de alguna manera, sortear, sabiendo que no es lo mismo, que son otras cuestiones las que vamos a poder transmitir, pero sostener el lazo y lo que uno de los conceptos que nosotros somos un poco fanáticos con Mariana, el vínculo educativo. Poder que el vínculo educativo se encuentre presente más allá de estas dificultades que presenta la pandemia. Bueno, eso queríamos transmitir y estamos ya cercanos al tiempo que tenemos que entregar la sala, me parece. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mariana y Fabián. Un gusto escucharles a todas y a todos. La verdad que sí, me están informando que estamos ya muy cerquita del cierre. En realidad hay una invitación a sumarse a la última actividad de recreación. Así que yo las invito rápidamente, si alguna de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, la puede formular en el chat, o se activa el micrófono, o alguna reflexión final, algún comentario, nos damos unos minutitos, y de esta manera vamos cerrando, y nuevamente agradecerles la participación, el entusiasmo, el compromiso que han demostrado. Me parece que realmente un denominador común de cada una de las presentaciones, que a todas y todos nos atravesó esta pandemia y que debimos necesariamente revisarnos, reflexionar, y que todas y todos en un momento nos preguntamos al principio, sobre todo, ¿qué hacemos con las PPS? Bueno, me parece que esa primera pregunta, que pudo haberse obrado como un gran obstáculo, lo pudimos ir sorteando y salvando, y cada uno desde sus experiencias y unidades académicas nos han demostrado que esto fue posible, y nos quedamos con esta apuesta a seguir pensando futuro, porque realmente creo que la virtualidad de algún modo vino para quedarse, pero sobre todo nos invita a seguir reflexionando el rol del psicólogo, y sobre todo desde este lado que nos toca de seguir formando a los futuros profesionales. La verdad que no me quiero extender, porque le quiero dar la palabra al intercambio, que sea muy breve, pero muchísimas cosas podríamos seguir conversando porque han sido más que interesantes. Así que adelante. Ha sido muy interesante esta reunión, me encantó y me ha reconfortado mucho encontrarme con que todos teníamos las mismas angustias y hemos encontrado soluciones y creaciones semejantes o parecidas.
Bueno, ya es un placer haberlos visto y haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Lucrecia, por el espacio. Bueno, que estén bien. Saludos. Espero que ya volvamos a la normalidad. Pero hay algo que les quiero decir. Yo creo que no vamos a volver como antes, que esta adaptación resiliente que hemos hecho nos ha cambiado y que vamos a volver distintos, pero distintos mejorados. Así que bueno, nada más, saludos. Saludos, Mabel, muchas gracias. Yo quería agregar, Lucrecia, sí. Adelante, Teresa. Que los docentes también hemos desarrollado un montón de competencias y habilidades, ¿no? Porque estos objetivos que nos planteamos en las PPS, cualquier campo fuera, ¿no? De que el estudiante amplifique, potencie, ¿no? Sus competencias procedimentales, sus habilidades, sus herramientas. Nos hemos encontrado este año con que nosotros hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí? Como docentes. Ha sido un desafío, un esfuerzo increíble, de muchísimas horas al día, más que antes probablemente, al menos nosotros lo vivimos así desde acá, desde la Universidad Nacional de San Luis. Pero bueno, todo un aprendizaje conjunto donde hemos construido significados colectivamente, ¿no? Entre colegas, con los estudiantes, con los consultantes. A mí me parece muy, muy rico, ¿no? Todo eso, más allá de la situación caótica que estamos viviendo. Bueno, y agradecer, ¿no? a todos. Comparto lo que plantea Teresa y Mabel, bueno, agradecer este espacio que realmente creo que ha sido un rico espacio de intercambio y, digamos, no solamente decir que, como han referido, que los estudiantes se han sentido acompañados, contenidos, como lo han expresado en las distintas ponencias. Las instituciones y los profesionales que trabajan en las instituciones también se han sentido muy acompañados en esta, digamos, situación, sobre todo las instituciones sanitarias que han tenido que estar, digamos, al frente del problema, atendiendo en el cara a cara, se han sentido muy acompañados por todo el grupo de docentes y estudiantes de la academia, de la universidad, o sea, como también en ese sentido ha sido un aporte de extensión, por así decirlo, más allá del aprendizaje de la práctica de nuestros estudiantes, también hemos brindado un servicio de acompañamiento, contención, para todos los profesionales que están en las instituciones trabajando cara a cara con las situaciones. Muchísimas gracias, Lucrecia. Gracias a vos, Olga. Bueno, si no hay más, nadie más quiere decir algo, yo estaríamos cerrando ya en este momento, así que las y los invitamos a los que quieran asistir al encuentro final de folclore, y ha sido nuevamente un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes y pensar realmente esta crisis como una oportunidad es algo gratificante y me parece que nos motoriza a seguir creciendo en esta hermosa profesión que hemos elegido, los que estamos en este campo de trabajo. Así que un saludo muy grande y muchísimas, muchísimas gracias. Disculpen si los apuré un poco con el tiempo, pero de repente hay que respetar las normas para que todos podamos estar y se pueda llevar a cabo adelante como estaban pensadas las jornadas. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Muy bien, Tere, muy buena tu participación. Excelente. Quedó todo muy lindo y reflejó el trabajo que vienen haciendo. Felicitaciones. No fue nada, Tere. Siempre pasa eso. Decir que te pudiste conectar rápidamente. Igual lo hubiera leído, no tenía problema.